estrategias de manejo integrado de moscas de los frutos. Vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que es la técnica del insecto estéril, pero voy a tratar de que se lleven una idea un poquito global y general, ¿sí? ¿De dónde parte por ahí todo este concepto de manejo integrado de plagas? Supongo que todos ustedes ya lo han ido escuchando a lo largo de la materia, y lo que sí me gustaría es que después alguno comparta con todos los compañeros qué es lo que les está quedando, ¿no? Pero básicamente lo que fue el control de plagas arranca muy fuerte con lo que es todo un control químico que parecía ser la panacea y la que nos iba a solucionar todos los problemas, y después han empezado a surgir algunas otras limitaciones que han llevado a tener que proponerse y pensar en otro tipo de estrategias, que es lo que hoy vamos a considerar o englobar dentro de lo que llamamos manejo integrado de plagas, que lo que va a involucrar es tener nuevas herramientas en la mano o en nuestra caja de herramientas para poder atender todo lo que tiene que ver con el problema que nos generan las plagas, bueno, las malezas y las enfermedades, ¿sí? A modo de chiste y en honor a Quino, tenemos esta historieta de Mafalda, donde Mafalda está muy enojada porque la mosca es una analfabeta y no entiende el control que ella está ejerciendo sobre ella, ¿sí? ¿Qué es lo que nos lleva entonces el manejo integrado de plagas a nosotros como profesionales de la sanidad vegetal? Al desafío de poder instrucción o lo que hagamos el control sobre la plaga, que sea el control eficaz que nosotros queremos. Y ese control eficaz hoy va a tener que contemplar un montón de cosas que por ahí antes no eran tan tenidas en cuenta, porque bueno, no se tenía la experiencia que se tiene hoy día, como que el manejo científico o que me contemple el complejo de plagas o las distintas enfermedades que yo quiero abordar, que sea amigable con el ambiente, que sea económicamente viable, ¿sí? Es decir, que todas esas nuevas herramientas que se tienen que ir desarrollando se van a tener que integrar en un kit de herramientas que ya tenemos, que van a tener que poder satisfacer todas las demandas que está haciendo la sociedad a raíz del deseo de tener un alimento con calidad, de tener una producción en niveles altos y por otro lado de no estar impactando o no tener daños no deseados, ¿sí? ¿Qué lleva a que nosotros podamos conseguir eso? Que nosotros como profesionales dedicados al tema de la sanidad vegetal, e insisto, y estamos en el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, o sea que está bueno que le demos un poco de espacio a reflexionar todos estos temas, nos lleva a tener un sólido conocimiento del sistema que involucra la plaga, el ambiente, el cultivo, para poder desarrollar una o varias herramientas de control. Y a esto le tenemos que agregar también la sociedad hoy día, ¿sí? Porque se demanda que toda la producción que nosotros tengamos sí tenga en cuenta aspectos sociales. ¿Alguien que quiera hacer un comentario, alguna pregunta, algo que hasta ahora más o menos no haya quedado claro? No, profe, estamos bien. Sí, está claro, profe. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Más que nada, incluso hasta por el miedo de saber si la conexión está funcionando bien o no. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra presentación? Desarrollar conceptos relacionados al manejo integrado de moscas de los frutos, con especial énfasis en la técnica del insecto y el caso de Anastrifa fraterculus, que son un poquito las cosas en las que yo tengo cierto conocimiento. A lo largo de la presentación va a aparecer esta señalcita de alerta, ahí es donde la idea es que se despierten un poco, porque en esa diapo por ahí estoy tratando de resumir un poquito lo que vine desarrollando en diapositivas anteriores. ¿Qué es la técnica del insecto estéril? ¿Sí? El insecto estéril es una técnica que fue propuesta por Edward Mifflin hace bastantes años ya, donde lo que él conceptualiza o visualiza es el potencial de utilizar el daño que se produce en algunos tejidos luego de la irradiación para poder controlar las plagas. ¿Y cómo es que él ve esto? Él ve esto a través de unos tejidos de radiación que producen esterilidad en las gónadas. Concretamente, cuando uno irradia a un individuo a dosis
destruye los espermatozoides de forma tal que esos espermatozoides no van a ser viables reproductivamente hablando, ¿sí? Tienen tantos daños cromosómicos que cuando el macho es irradiado, se encuentra con una hembra en la naturaleza, le transfiere ese esperma estéril, la hembra pone los huevos, ese huevo no va a desarrollar en un individuo viable, ¿sí? Entonces, de esta forma, lo que se logra con esta técnica es interrumpir el ciclo biológico. A partir de esta propuesta es que se empiezan a hacer un montón de estudios en distintos insectos y se lo puede transferir al campo y se desarrolla una nueva tecnología, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los caminos que yo tengo que recorrer si quiero llegar a desarrollar una técnica del insecto estéril exitosa? Primero tengo que tener cierto conocimiento de las características de la especie, tengo que determinar cuál va a ser el área que voy a tratar, tengo que elegir cuál va a ser el insecto que voy a criar en esas fábricas o plantas de cría masiva. Tengo que ver cómo lograr que suceda eso que yo había dicho antes en el campo, que ese macho estéril logre encontrar una hembra fértil de campo para aparearse con esa hembra, transferir el esperma estéril y que entonces no se produzca una descendencia viable. Y todo eso lo tengo que llevar a un costo tal que me permita competir con otras herramientas de control. Un poquito lo que vamos a tratar ahora es cómo logramos estas cosas. ¿Por qué me interesan las características de la especie? La técnica del insecto estéril no se puede aplicar en cualquier especie. Y esto sí es algo que a mí me gustaría que ustedes se lleven como mensaje hoy. ¿Por qué no se puede aplicar en cualquier especie? Porque yo voy a liberar cantidades enormes de ese individuo estéril para que precisamente desplace a los individuos fértiles de la naturaleza. Ese individuo que yo estoy liberando no puede producir daño al momento en que yo lo libero. ¿Cuál de las 4 fotos que están viendo ustedes acá sería una especie no factible de técnica del insecto estéril? ¿Y por qué? ¿De la mosquita? ¿La mosca de abajo de la izquierda? ¿De la derecha, digo? Sí. Bien. ¿Por qué pensás que yo no puedo liberar insectos estériles de esa mosca? Disculpe, profe, se le cortó cuando estaba proponiendo la pregunta. La pregunta sería, una de las cosas más importantes para poder entender cuándo sí y cuándo no la técnica del insecto estéril es que hay ciertas especies en las que yo no la voy a poder usar. ¿Cuál de las que ustedes ven acá sería para ustedes una de esas especies en las que yo no la voy a poder usar, siendo que uno de ustedes está proponiendo la mosca de abajo de la derecha, que es la mosca oriental de la fruta, Bactrocera trioni? Una puede ser la langosta. Una puede ser la langosta, ¿y por qué? Porque me produce daño económico al alimentarse, ¿no? Y la otra sería la oruga también, con el mismo fundamento. Y la otra, ok, con la oruga ahora vamos. La langosta no puede ser precisamente por eso, porque yo estoy liberando un individuo que imparte daño. ¿Sí? Entonces, yo no puedo pensar en liberar, para que ustedes se hagan una idea, se libera una población más o menos de 100 veces la población natural. O sea que si yo ya tengo una plaga que está por encima del umbral de daño económico, imagínense si aumento esa densidad poblacional a 100 veces. La llevo 100 veces encima. ¿Sí? Por más que esa langosta sea estéril y no produzca descendencia, en el momento, el tiempo que transcurra de vida en el sistema va a estar impartiendo daño. ¿Lo entienden ahora? Eso es realmente, por decirte, a mí me gustaría que hoy se lleven 4 o 5 cosas. Esa es una. Que cuando yo piense en insecto estéril, tengo que pensar en un individuo que cuando yo lo libero no me imparte daño. ¿Sí? En el caso de los mosquitos, ¿quién es el que produce el daño? Si En el caso de la hembra, digamos. La hembra. Es la hembra, porque la hembra es la que chupa sangre y la que es vectora de las enfermedades que nos producen tanto daño a nosotros. Entonces, yo podría
contemplar la técnica del insecto estéril si libero solo machos. ¿Sí? En el caso de las moscas, la hembra, cuando yo la estoy liberando estéril, no va a dejar descendencia, pero sí mantiene el comportamiento de pinchar la fruta. O sea que un cierto daño produce, porque al pinchar la fruta hago un daño en el fruto y a través de esa herida pueden entrar algunas enfermedades u hongos que compliquen a la calidad de ese producto, de ese fruto, ¿sí? Y para el caso del lepidópteros, acá también lo que tenemos es una larva haciendo daño, tendríamos la misma situación. Sí se lo puede utilizar en insecto estéril, en moscas también y en mosquitos también. Ahora vamos a ir viendo de cada caso. En el caso puntual del lepidóptero, el problema que tenemos, que ya de alguna forma está resuelto, es que el nivel de irradiación, la dosis que yo le tengo que dar al individuo para lograr la esterilidad, le implica un daño somático muy importante. Entonces ese individuo es un individuo muy débil e incluso puede llegar a morir. Lo cual lo que se hace es con dosis menores, subesterilizantes que no esterilizan, pero que ese individuo cuando se reproduce en la naturaleza va a producir descendencia estéril, va a producir descendencia, pero la descendencia va a ser estéril. O sea que yo voy a tener que contemplar una primera generación donde igual hay daño en el cultivo, pero en la segunda generación todos los individuos que nacen en esa generación van a ser estériles, con lo cual ahí logro el objetivo de inducir esterilidad en el campo. Entonces, cuando una plaga sí puede ser objeto de técnica de insecto estéril o puede ser controlada con técnica de insecto estéril y cuando no. ¿En qué puedo hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta de las regiones en las que lo quiero hacer? Tengo alrededor. Normalmente yo puedo tener vegetación aledaña que me esté brindando hospederos alternativos que permitan una alta población de la plaga. Ese tipo de cosas yo las tengo que tener en cuenta, porque voy a tener migración desde las vegetación vegetal, poder precisamente controlar todo eso, yo tengo que tener en cuenta las características de la región para saber dónde voy a liberar el insecto estéril. Una cosa muy importante que también necesito que guarden en memoria para tener una idea de qué hay atrás de la técnica del insecto estéril es que generalmente se desarrollan lo que se llaman programas de grandes áreas, o lo que se está en toda la región. No es algo que yo pueda hacer en mi lote y que no me importe lo que está haciendo el vecino. Eso es una característica muy importante también de esta estrategia, de esta herramienta de control, y por eso normalmente se la utiliza cuando hay programas conducidos a través de organismos fitosanitarios nacionales o regionales, como SENASA, o puede ser OIRSA, o la INAPO, etc. ¿Sí? ¿Por qué tengo que elegir yo la cepa adecuada a criar? Porque la cepa adecuada a criar es la que va a garantizar que ese macho estéril, cuando yo lo estoy liberando en el campo, sea totalmente compatible y sea sexualmente competitivo con individuos fértiles que yo voy a encontrar en la naturaleza. ¿Y por qué nos importa esto a nosotros con Anastrefa fraterculus? Anastrefa fraterculus, para los que ahí no tienen recuerdo cuando han cursado zoología, es una de las dos plagas moscas de frutos cuarentenarios de Argentina, ¿sí? Es una especie que ha sido considerada como un complejo de especies crípticas. Yo ahora acá les voy a contar como un poquito historias de Anastrefa fraterculus, un poco anecdóticas, pero básicamente el mensaje en este momento, no siempre las especies son algo sencillo, y por eso es muy importante que nosotros podamos tener un buen conocimiento de la biología de esa especie para poder desarrollar cualquier herramienta de control que queramos tener. Un complejo de especies significa que bajo lo que nosotros llamamos Anastrefa fraterculus a nivel taxonómico, tenemos más de una especie muy difícil o no podemos diferenciar.
diferencial. ¿Sí? Entonces, esta noción, esta idea de que Anastrefa fraterculus era un complejo de especies crípticas es algo que viene desde hace muchísimos años, sonando en el ambiente científico de los taxónomos de moscas de los frutos, y la evidencia en la que se basaba la gente para decir esta afirmación o para hacer esta propuesta venía dada por diferentes morfología, en citología, posteriormente en isoenzimas, en análisis de ADN, en el uso de hospedero y estudios en aislamiento reproductivo. O sea, empezaron a encontrar que las poblaciones que van desde el sur de Texas hasta el norte de Argentina, digamos, a La Pampa, si quisiéramos decir, tenemos la presencia de Terculus en forma muy esporádica, empezaron a encontrar que todas esas poblaciones no eran tan iguales como se consideraría deberían ser si fueran la misma especie. ¿Sí? Entonces se empezaron primero a plantear por qué a nosotros nos interesa esto desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de que esta especie es una plaga. Y acá de vuelta, mensaje a llevar a la casa. En principio por tres grandes motivos. Primero, en relación a la técnica, es probable que haya grado de aislamiento reproductivo y entonces por ahí no todas las poblaciones son igualmente compatibles entre sí y yo no podría moscas estériles para toda América. ¿Sí? El otro punto sería que si el uso de hospederos no es igual, si las poblaciones o la especie que yo tengo en México ataca una determinada especie frutal y la que nosotros tenemos en Argentina ataca otra, yo no tendría por qué verme perjudicada por barreras cuarentenarias si quiero exportar la fruta que es atacada en México, pero que no es atacada en la Argentina, ¿sí? Y el otro motivo por el cual yo también necesito tener la posibilidad de definir en forma clara cuántas especies tengo o no dentro de este complejo, es que tengo que brindar lo que se llaman los caracteres diagnósticos. Yo tengo que poder saber cómo me doy cuenta qué especie es cuál, y de esa forma, cuando se detecta una larva o un adulto en un puesto de entrada de un producto agrícola, yo pueda saber de qué especie se está tratando y pueda determinar si se permite el ingreso de ese fruto o no se lo permite. ¿Sí? Estamos ya hablando de nuevo con cuestiones que tienen que ver con limitaciones al comercio impuestas por problemáticas cuarentenarias. ¿Dónde tengo yo productiva, posible aislamiento o no, que pudiera haber entre las distintas poblaciones? ¿Sí? La compatibilidad reproductiva se puede medir a lo largo de todas las etapas del proceso reproductivo, que van desde el encuentro de los individuos de los dos sexos hasta una descendencia viable y fértil. ¿Sí? Dos individuos pertenecen a la misma especie según el concepto biológico de especie, si se pueden aparear y producir descendencia viable y fértil. Todo eso se produce a lo largo de todo un proceso y uno puede ir viendo en qué etapa esa compatibilidad puede fallar o no. Para eso hicimos un estudio donde colectamos poblaciones de distintos lugares de América que trataron de cubrir todo el rango de distribución de Anastrefa fraterculus y nos preguntamos si las hembras de una población eran igualmente receptivas para machos de la misma población o de otra población. Para poder saber de qué macho estábamos o de qué población estábamos hablando, los individuos eran liberados con una marquita de color, como pueden ver en los tórax. Aquí tenemos dos machos que estaban pintados con témpera de distinto color, se los liberan en unas jaulitas, se los libera junto a hembras y se trata de ver qué población es compatible con cuál otra. Lo que nosotros encontramos es distinto grado de aislamiento. No sé si llegan a ver que acá está más o menos sombreado, serían las poblaciones del sur de Brasil con las poblaciones de Argentina. Estas presentan un grado un poco más intermedio, ¿sí? No tan compatibles, pero tampoco totalmente aisladas, y estas ya presentan un grado de aislamiento sexual lo suficientemente alto como para decir directamente
que no se produce la cópula o la frecuencia. Como esto no, nos preguntamos si eso sucedía porque las moscas estaban activas a la misma hora del día o no, y lo que sí vimos es que hay poblaciones que presentan su pico de actividad temprano a la mañana o su pico a lo largo de todo el día. Activas a la mañana no se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Por eso es relacionado con un comportamiento mayor, sí, mayor actividad para desarrollar una dada actividad. Lo que después vimos es que los volátiles que liberan los machos, ¿no? Que son esos volátiles que utilizan los machos para atraer a las hembras, también tienen que estar los sexos de esas dos poblaciones sí se puedan encontrar para producir esa descendencia viable y fértil y por tanto pertenecer a individuos de la misma especie biológica. Lo que vimos es que precisamente era eso, esos perfumes eran lo que iban a condicionar que la hembra se acercara o no hacia la zona donde los machos estaban liberando los perfumes. A los machos los teníamos encerrados en estas jaulitas, las hembras eran libres de volar en esta otra jaula mucho más grande y íbamos viendo en dónde aterrizaba la hembra en función del olor que estaba recibiendo o el estímulo olfativo que estaba recibiendo al tenerlo a los machos aquí. ¿Sí? Entonces ahí lo que pudimos ver es que las hembras de una dada población preferían ir hacia el sector donde estaban liberando la feromona los machos de esa misma población. Cuando lográbamos encontrar u obtener híbridos, es decir, lográbamos cruzar poblaciones de dos orígenes distintos, por ejemplo, acá tenemos poblaciones de Argentina y Perú, lo que pudimos ver es que la feromona que liberaban esos híbridos era una combinación de la feromona de las poblaciones parentales, con lo cual se puede proponer que esta feromona estaría actuando de alguna manera como un mecanismo de especiación, y cuando esta hibridación se produce, las hembras híbridas prefieren la feromona de un híbrido y no la feromona de un parental, con lo cual estaríamos encontrando la forma de tratar de explicar cómo se fue originando esta diferencia entre las distintas poblaciones de esta plaga tan cosmopolita, Anastrefa fraterculus, que prácticamente ocupa todo el territorio de América en donde el clima se lo permite, cómo se fueron generando estas diferencias que han llevado a que las poblaciones no sean todas compatibles entre sí. Es decir, que nuestra pregunta aplicada, la digamos así, el conocimiento de que las poblaciones no son totalmente compatibles nos llevó al que el mapa ahora tiene distintos colores y no podríamos entonces estar pensando en criar una sola cepa que abastezca de insectos estériles a toda América. ¿Se fue entendiendo más o menos hasta aquí? Sí, profe. Perfecto, seguimos entonces, gracias. Entonces, bien, podemos criar una sola para toda América, pero sí podemos tener varias plantas de cría. ¿Qué hay atrás de una cría masiva de moscas de los frutos? Entonces ahora vamos a contar otra pequeña historia para que ustedes más o menos tomen una idea de la dimensión de lo que involucra esta técnica, el insecto estéril y la producción de plantas de cría. Plantas de cría hay en varios lugares del mundo, de moscas de los frutos. Argentina tiene 2 plantas de cría, una en Mendoza y otra en San Juan. La foto que están viendo es la planta de cría de México, en la zona de Petapa, y ahora les voy a ir mostrando distintas fotos y vamos a ir como recorriendo una planta de cría, ¿sí? La Organización de las Bioplantas tiene una sala de adultos, una sala donde se van a incubar los huevos para el desarrollo embrionario, una sala de iniciación del desarrollo larvario, una sala donde se producen los últimos estadios del desarrollo larvario, sala de pupación, sala de irradiación y empaque,
sala donde emergen esos adultos, se liberan adultos, no se liberan pupas, y todo esto va monitoreado a través de lo que sería un proceso de control de calidad para poder garantizar lo que estamos produciendo. En las bioplantas nosotros estamos produciendo seres vivos y no sería como una fábrica por ahí de tornillos que también llevan todo un proceso de control de calidad, así que imagínense que en el caso de organismos vivos el control de calidad es hasta un poquito más riguroso. En las salas de adultos, lo que ustedes pueden ver acá son las jaulas, todos estos puntitos oscuros que ven son moscas, acá se ven mucho más, ¿sí? Todo esto son las moscas. En estas jaulas, este es el caso de una jaula de Ceratitis capitata, tienen una tela de tipo wall, la hembra va a poner los huevos a través de la tela, los huevos por gravedad caen, si ven acá una manchita blanca, esos son huevos, y caen en estas canaletas que tienen agua, ese agua va a prevenir que se deshidraten los huevos, y en forma regular, 2 a 3 veces al día, se recogen esos huevos de la canaleta, ¿sí? Y se los lleva a incubación. Este es otro ejemplo, cada una de estas rayitas que están viendo son como cassettes que se van poniendo en esta estantería, cada uno de estos cassettes tiene las moscas, que también tiene las telas, y los huevos en este caso caen en una superficie húmeda, no en una canaleta con agua, pero en una superficie húmeda. Aquí, al contrario de la diapo anterior, la jaula está sectorizada en celdas, ¿sí? Y entonces, al estilo de lo que sería por ahí como un panal de abejas, y en cada una de estas celdas hay una determinada cantidad de moscas. Lo que esto permitió es optimizar el espacio, porque si no, antes las moscas tendían a irse a la parte baja de la jaula, cuando la humedad era muy alta, entonces se desperdiciaba todo el espacio superior. Son cosas que la experiencia va permitiendo ir mejorando para lograr tener, como les dije, una muy buena calidad de insectos y a su vez a un bajo costo. ¿Sí? Acá se puede ver cómo se van recolectando los huevos. Si ustedes se fijan, acá es donde tienen como una canillita, acá el operario está con una tela negra que la va a atar aquí, hace correr el agua, entonces el agua va a filtrar y con eso se lleva todos los huevos, ¿sí? Esos huevos son llevados luego a esta sala de burbujeo, donde se los pone en un medio líquido, pero se los airea para que precisamente tengan el oxígeno y se pueda producir todo el desarrollo larvario. Una vez que se produce el desarrollo larvario, los huevos son sembrados en la dieta. Fíjense que ahí a la derecha, estas son bandejas que tienen la dieta, ¿sí? Y sobre la dieta se siembran los huevos, que después se van apilando, que se van a llevar a la sala de larvas, ¿sí? Imagínense, a ver, para que tengan ustedes más o menos una idea, en cada una de estas bandejas se deben sembrar aproximadamente 20.000 huevos. ¿Sí? Entonces, para que más o menos vayan teniendo una idea. Mendoza es una planta que puede llegar a producir 400 millones de machos a la semana. Luego, una vez que se completa el desarrollo larvario, las larvas salen de la dieta y empupan, se pone una tela con acerrín, y entonces ahí van a entrar en el estado de pupa y se va a producir todo, digamos así, el proceso de metamorfosis. Antes de que emerja el adulto es que se produce la esterilización se hace 2 días antes, ¿sí? Normalmente se utilizan rayos gamma, también se está viendo la posibilidad de utilizar rayos X y hay estudios que están indicando que si la irradiación se hace a nivel de adulto, el daño que se produce somático, el daño en los otros tejidos es mucho menor. Una vez que se los irradian, que se los irradian en bolsas de plástico, estas que se llaman salchicha, se la lleva a la sala donde se va a producir la emergencia del adulto para su posterior liberación. Cada una de estas salchichas tiene que llevar esta etiqueta, que esta etiqueta, una vez que se reciben los rayos de la irradiación, cambia el color y entonces ahí da la garantía de que el individuo fue irradiado y no se estarían liberando individuos fértiles. Tengan en cuenta que muchas veces se liberan moscas para tratar una contingencia, una emergencia, una reinfestación en un lugar que ya era área libre, o para mantener zonas libres a nivel preventivo. Entonces, correr el riesgo de liberar
millones de moscas fértiles porque no se tenía la etiqueta de si el paquete ese de pupa fue irradiado o no, es muy alto a nivel de lo que puede significar después entrar y tener que controlar esa liberación no deseada. Aquí lo que podemos ver sería la parte de unas jaulas donde van a emerger los adultos. Esto es de una planta de cría en España. Son botes de caramelos, de plástico que están cortados, y todo esto que ven acá es como un tubo de tela, ¿sí?, que genera la jaula. Aquí se colocan las pupas. Estas jaulas después entran en una pieza fría donde las moscas quedan como quietitas. Ahí se las vierte y se las puede recuperar para ser luego liberadas. Las liberaciones se pueden hacer tanto a nivel terrestre como a nivel aéreo, e incluso ahora se están vendiendo o promocionando liberaciones con drones para llegar a zonas donde directamente sería hasta difícil acceso con aviones. Entonces se van liberando los individuos estériles, y a medida que los individuos se liberan, se hace todo un seguimiento con GPS que permite saber cuántas moscas se están liberando en las distintas áreas, y los programas operativos tienen, digamos así, las planificaciones de vuelo que van determinando la cantidad de moscas que se va liberando en cada región y con qué frecuencia. Normalmente la frecuencia de liberación es una vez a la semana por lote. Bien. Eso sería como un pantallazo un poco general de qué características tiene que tener la especie, qué características tiene que tener la región, cómo voy a elegir la cepa que voy a liberar, cómo va a ser más o menos el proceso de cría, y ahora algunos comentarios adicionales de cómo lograr bajar un poco estos costos y cómo lograr esta liberación solo de machos. Recuerden que cuando empezamos la charla... Profesora. Sí. ¿Cómo se hace? O sea, no sé si me perdí, pero ¿cómo se hace para identificar cuáles son los machos a la hora de seleccionar para liberar? Bien. Los machos y las hembras se pueden identificar porque la hembra tiene un ovipositor bien conspicuo que el macho no lo tiene. Vamos a buscar una foto rapidita y te voy a mostrar claramente donde esto es un macho que está, lo que nosotros decimos llamando, está liberando la feromona. Cuando el macho está liberando la feromona, protruye el abdomen, ¿sí? Es como que empuja, y esto es como una gotita que se llama el saco anal, y por aquí se libera feromona, y aquí tiene unas glándulas salivares que se extienden también, y también se libera feromona por ahí. Fíjense que se ven hermosos los balancines, no sé si llegan a ver estas manchitas claritas amarillas acá, esta que estoy señalando. Sí. Perfecto, ese es el balancín, ese es el segundo par de alas atrofiadas que tienen los dípteros, ¿sí? O sea, por ser díptero tiene un solo par de alas. Y aquí se está produciendo la cópula, este es el ovipositor de la hembra, este que está acá abajo es el macho, esta es la hembra. Y acá vemos perfecto el ovipositor de la hembra, ¿sí? Si yo le veo el ovipositor, es una hembra. Si el abdomen no tiene ovipositor y es bien redondito, entonces estamos hablando de un macho. Ahora, cuando yo quiero separar machos de hembras, vos imagínate si en la planta de cría de Mendoza, que se están produciendo 400 millones de machos a la semana, tenés una persona que esté intentando separar uno de otro. Eso no se puede, o digamos así, no es viable. ¿Cómo se obtuvo o cómo se consiguió liberar solo machos? Lo que se hizo fue desarrollar lo que se llaman cepas o líneas de sexado genético. ¿Qué es una línea de sexado genético? Una línea de sexado genético es un individuo que tiene una translocación. Una translocación cromosómica quiere decir que yo por alguna forma induzco que los cromosomas se rompan y se unan en distintas partes. ¿Sí? Es decir, que yo armo, si quisiéramos ponerlo en palabras, a ver para que más o menos lo entiendan, estoy jugando con los rastis y tengo rastis por un lado rojos, que serían el cromosoma 1 o el cromosoma sexual, y los ladrillitos azules, y yo logro armar un cromosoma con pedacitos azules y pedacitos rojos. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? ¿Sí? Yo tengo el cromosoma I, fíjense que es rojo,
y el cromosoma azul, que es el cromosoma A, es el autosómico, ¿sí? O sea, un cromosoma no sexual, y por translocación yo junto una parte del I con una parte del autosómico. En esta parte del autosómico yo tengo un gen que a mí me interesa. Y en esta parte del I, en el caso de moscas de los frutos, yo tengo el factor determinante de la masculinidad, el que va a decir que si yo tengo este cromosoma I, esta mosca va a ser un macho. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo tengo el complejo cromosómico de lo que sería un macho y acá tengo el complejo cromosómico de lo que sería una hembra. Si más o menos recuerdan algo de cuando veíamos mitosis y meiosis y todas esas cuestiones, para que el individuo sea viable, lo que yo necesito es que el complejo de cromosomas, el complejo cromosómico esté siempre completo. Es decir, que necesito que el I esté completo, por lo cual estos dos brazos de cromosomas siempre tienen que viajar juntos, y esto me garantiza a su vez que ese autosómico también tenga su complemento completo, ¿sí? O sea que los machos siempre van a ser así y las hembras siempre van a ser así. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Porque si yo tuviera una hembra que tiene este cromosoma azul y rojo, que es autosómico, en vez de los dos azules, a esa hembra le está faltando este pedacito de cromosoma y no tiene el complemento completo, ¿sí? Entonces es un aberrante y no va a desarrollar. Entonces yo, produciendo esta translocación, garantizo que siempre este gen, en este caso por decir TSL más o WP más, vaya acompañado de un macho, de un gen factor determinante del sexo macho, y vaya siempre en el cromosoma I. Entonces, siempre los machos van a ser TSL más y WP más, y siempre las hembras van a ser TSL WP, y no van a llevar la letrita más. La letrita más, si se acuerdan algo de genética, era el genotipo salvaje, el normal, ¿sí? Porque esta sería la mutante, ¿sí? Que cuando no lleva la letrita es la mutante, y cuando lleva el más significa que es el normal. Es decir, que este macho, en este caso, es normal y esta hembra es mutante, ¿sí? O sea, la hembra aquí va a ser mutante, ¿sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? sí, Sí, profe. Perfecto. Sí, Como las mutaciones en general son recesivas, este macho es heterocigota, pero expresa el fenotipo salvaje, ¿sí? O sea, no lo veo mutante. La hembra es homocigota recesiva, por lo tanto es mutante. Estas dos mutantes, TSL por sus siglas en inglés, es un letal sensible a temperatura, y WP es una pupa blanca. Es decir, que esta hembra va a ser sensible a la temperatura y su pupa, en vez de ser color marroncito, va a ser blanca. Al ser blanca, yo puedo tener un montón de pupas de distinto color, y con un sensor óptico, con una máquina, yo puedo separar la pupa de la cual va a emerger un adulto macho o la pupa de la cual va a emerger un adulto hembra. ¿Sí? Estas fueron las primeras líneas de sexado genético donde yo separaba machos de hembra y liberaba solo machos, pero seguía teniendo el costo de producir pupas que iban a dar hembras, ¿sí? La segunda generación de líneas de sexado genético fueron las que juntaron esta característica de la pupa con esta característica de la temperatura, del letal sensible a temperatura. Las hembras de las cepas TSL, si son expuestas a más de 28 grados, mueren en cualquiera de sus estados. Entonces, cuando yo estoy burbujeando, ¿se acuerdan la sala de incubación de huevos? sí, Cuando yo Sí. estoy burbujeando esos huevos, si los pongo en un baño térmico de 28 grados, mato todos los huevos que están genéticamente determinados para ser hembras. Y crío en esas torres enormes que tenía de bandejas con larvas, crío solamente larvas que me van a dar machos. Eso es lo que se hace cuando la cadena de producción entra en lo que se llama liberación, cría para liberación. La cría para mantener la cría de mantenimiento, la cría de colonia,
se desarrolla a baja temperatura. Las crías para liberación, los huevos se desarrollan a 28 grados y mueren todos aquellos huevos que hubieran dado una hembra, ¿sí? Acá pueden ver cómo se ven las bandejas después de haber pasado por el selector óptico, que me queda solo con pupas que van a dar machos. Y acá voy teniendo los remanentes que tienen una mezcla de hembras y machos. Hasta aquí entonces vimos características que tienen que ver con la especie, con la cría y cómo puedo bajar los costos a través de liberar solamente machos. Ahora vamos a mirar simplemente muy rapidito algunas cosas que tienen que ver con esta cuestión de los caracteres diagnósticos que yo les dije. ¿Se acuerdan que tener clara la definición o la resolución de este complejo de especies crípticas era importante para elegir qué cepa iba a liberar y para poder en puerto y en destino poder pelear que una fruta no es hospedero de la plaga que yo tengo en mi país, o para poder pelear que esa larva que están encontrando es o no es una plaga cuarentenaria, ¿sí? Entonces, para eso se pueden desarrollar estudios de morfometría, donde yo hago un análisis de individuos de distintas poblaciones y trato de ver si se agrupan o no. Y fíjense de nuevo cómo las poblaciones se fueron agrupando según la pertenencia geográfica, según la localidad de la cual provenían. Es lo mismo que estamos viendo aquí más o menos en el mapa. O sea que nosotros habíamos confeccionado un mapa de distinto color porque no se apareaban entre sí. Habíamos visto a su vez que no olían igual, que el perfume que liberan los machos, los volátiles que liberan los machos, no son iguales. Ahora estábamos confirmando que eso venía asociado de diferencias morfológicas muy sutiles, pero que sí nos permiten identificar individuos de distintos orígenes. Esto también se observa en los hidrocarburos que tienen en la cutícula. Recuerden que los insectos, por ser artrópodos, tienen un exoesqueleto quitinoso, externo, por eso exoesqueleto, y los hidrocarburos que conforman esa cutícula no son iguales, ¿sí? Fíjense nuevamente, sur de Brasil, Tucumán, Piracicaba y Vacaria se juntan en un mismo grupo, y aquí tenemos el norte de Brasil, Bento Gonçalves, creo que es, y Alagoas. Entonces eso me está indicando que estoy en presencia de individuos que puedo diferenciar, estoy encontrando un carácter diagnóstico. Lo mismo sucede con los marcadores moleculares que están mostrando que realmente las poblaciones están estructuradas, y esto que les estoy mostrando acá es cómo una problemática que por ahí para los ojos de ustedes es netamente aplicada puede ser resuelta con muchos estudios que apuntan a entender y conocer mejor la biología de una especie, ¿sí? Ese es el gran desafío que tenemos hoy cuando tenemos que desarrollar estas herramientas de manejo tan dirigidas a una determinada especie, ¿sí? Lo mismo lo que tiene que ver con morfología de las larvas. En la larva los estudios se pueden hacer principalmente a través de las piezas de las mandíbulas o a través de todas las estructuras quitinosas que yo puedo tener, que en este caso son los espiráculos que presentan las larvas, ¿sí? Todos estos estudios también se hacen a nivel con microscopio electrónico y son los que van a brindar herramientas en el puerto. Nuevamente, me llega una carga de fruta con larvas, yo tengo que tomar esa larva y yo tengo que identificar a qué población o a qué especie pertenece. Claramente, todo lo que tenga que ver con morfologías de larvas y con estudio de ADN van a ser las dos herramientas más próximas a brindarme una respuesta a mi pregunta. Entonces, nuevamente, en la definición clara de especie, nos estamos encontrando con que tenemos caracteres diagnósticos que nos estarían permitiendo un impacto en la comercialización, porque no todas las poblaciones o las especies que estamos teniendo en este complejo atacan la misma cantidad de hospederos y no tienen las mismas características morfológicas ni a nivel molecular ni a nivel de Kinel. ¿Y cómo puedo y por qué me interesa a mí en esta intención de bajar los costos
conseguir mejorar el éxito copulatorio de los machos. Recuerden que yo les dije que se liberaba una relación 100:1. Al principio de la técnica del insecto estéril, ese 100:1 me implicaba a mí liberar 200 moscas, porque la mitad de lo que yo estaba liberando eran hembras, ¿verdad? Ahora puedo liberar 100, o sea que si quisiéramos podríamos decir ya casi he logrado reducir un costo a la mitad. Recuerden que ahora, al liberar solo machos y no tener el costo de producir hembras que no quiero liberar, a su vez tengo la ganancia de que no tengo hembras estériles, que si bien no van a poner huevos, van a perforar la fruta, o sea que nuevamente estoy logrando una ventaja competitiva en esta técnica. ¿Qué pasa ahora si yo logro que de estos 100 machos que libero, esos 100 machos sean realmente exitosos al momento de cortejar a las hembras? O sea, ese macho de laboratorio que no sabe de la naturaleza, no sabe de diferencias de temperatura, no sabe de predadores, no sabe cómo encontrar comida porque la tiene todo el tiempo en la jaula, de pronto es liberado a un medio donde tiene que salir y abastecerse y lograr sobrevivir hasta poder aparearse con la hembra silvestre y ahí cumplir con la tarea que nosotros le estamos encomendando. Para eso nuevamente tengo que recurrir al conocimiento de la biología del individuo, tengo que ver cómo es el sistema de apareamiento, y en las moscas se produce un sistema de apareamiento que se llama de tipo LEC, donde los machos, como les mostraba en las fotos antes, intentan atraer a las hembras a través de la liberación de volátiles, y para que se hagan una idea, un sistema de tipo LEC sería algo parecido a lo que sucede con los sapos cuando se congregan en grupos para llamar, que esa llamada tenga un alcance mayor a que si cada macho estuviera aislado, y de esa forma consiguen atraer una mayor cantidad de hembras que luego en ese territorio van a tener que entrar en competencia para ver cuál es el macho que logra aparearse con esa hembra que llegó. Lo que estamos viendo es que los volátiles de las plantas, y ustedes sí saben que existe todo un terreno de estudio que es lo que se llama la interacción planta-insecto, donde los insectos se ven afectados por las interacciones que realizan con esas plantas, a veces para bien y a veces para mal. Por ejemplo, cuando la planta emite sustancias de defensa, la interacción ahí, evidentemente el insecto que se expone a una planta que ya desarrolló defensas va a ser pobre, digamos así, se va a ver perjudicado que si estuviera interactuando con una planta que todavía no indujo defensas. Por eso para el insecto es importante poder estar alerta y coevolucionar con esa planta y darse cuenta cuando la planta ya tiene defensas a niveles tales que para ese insecto es perjudicial. A su vez, los insectos se pueden ver beneficiados por adquirir compuestos que tienen las plantas y, por ejemplo, en el caso de moscas de los frutos, lo que nosotros vemos es que cuando se exponen a los volátiles, a los perfumes que le agarran las plantas, esos machos son más exitosos para aparearse. Todo este descubrimiento y este conocimiento ha llevado que en las plantas de cría, por ejemplo, de Ceratitis capitata, se utilice el aceite de jengibre para perfumar a esos machos antes de ser liberados, ¿sí? Porque lo que está visto es que lo que se consigue es que esos machos tienen una tasa de llamado, una tasa de liberación de feromona mayor y están como exacerbados en su actividad sexual y entonces eso nos garantiza que esos machos logren tener más cópulas en el campo. ¿Sí? Entonces esas son cosas que a uno le interesa nuevamente para ir manejando lo que serían costos y poder lograr una técnica que realmente sea eficaz en el terreno y que realmente le pueda competir a otras técnicas. Lo mismo con lo que están viendo acá. En el caso, por ejemplo, de anastrefas o bactroceras, son dos géneros que se requieren mucho tiempo para alcanzar la madurez sexual. Y eso puede ser algo negativo en el campo, porque significa que ese individuo tiene que estar mucho tiempo en el campo y sobrevivir hasta que logra alcanzar la madurez sexual para poder aparearse con las hembras. Lo que estamos viendo es que hay sustancias que permiten acelerar ese proceso de madurez sexual. ¿Sí? Estos son anécdotas en cierto sentido, fíjense que no hay ningún cartelito de alerta aquí, pero son anécdotas como para que ustedes vayan viendo la complejidad que puede haber atrás de lo que es desarrollar una herramienta de control o de manejo de plagas, ¿sí?
Otra de las cosas que también vemos y estamos estudiando es que la alimentación que yo le voy a dar a ese macho también va a condicionar el éxito que pueda tener en el apareamiento. No es lo mismo un macho que tuvo acceso a una fuente de alimento con una calidad proteica alta que cuando no recibe buenas proteínas, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo puedo ver esta interacción planta-insecto, puedo ver cuál es el alimento que necesita, puedo ver cómo logro que madure sexualmente más temprano y entonces estar garantizando que el macho que voy a estar liberando tiene una buena calidad y va a hacer bien su trabajo. En cuanto a lo que tendría que ver con optimizar la cría y la esterilización, los estudios que nosotros estamos haciendo, en particular con Anastrefa fraterculus, tienen que ver con conseguir dietas para adultos que maximicen la fecundidad. Yo, así como de alguna forma, y espero que me estén viendo en la cámara, pienso, se me quema la cabeza, de ver cómo consigo un macho exitoso en el campo, en la fábrica lo que yo necesito es tener muchos huevos. ¿Y qué mejor forma de obtener muchos huevos que entender qué modula la fecundidad de las hembras y qué hace que esas hembras logren llegar a su potencial de fecundidad? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Qué puedo hacer yo en el ambiente, la temperatura, el alimento, las condiciones de humedad, las condiciones de densidad de moscas? ¿Qué puedo hacer yo en ese ambiente para garantizar que la hembra tenga todos los huevos con los cuales vino genéticamente programada para poner? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. No, otra cosa que hemos estado estudiando es que no es solo qué le doy de comer, sino cómo se lo doy de comer. No es lo mismo que yo le entregue un alimento donde se define, cuando preparo la dieta, qué cantidad de cada uno de los nutrientes le voy a dar, o cuando le ofrezco lo que sería un almuerzo buffet, distintas fuentes de alimento donde la misma mosca puede regular cuánto va a ingerir de cada cosa. Aparentemente estos bichos sí son capaces de hacer un buen uso de un buffet y saben elegir lo que es nutritivo, lo que es bueno y no lo que sería comida chatarra. Si bien tenemos estudios donde indican que para algunas moscas de los frutos sí pueden caer en la tentación de ir por la comida chatarra y si se les ofrece exceso de azúcar, baja la viabilidad de los individuos y baja la fecundidad. Acá vamos a hacer entonces un pequeño resumen y luego voy a pasar a otro PowerPoint donde tengo algunos ejemplos para Argentina. Entonces hemos hablado de lo que fue la técnica de insecto estéril, hemos dado algunas generalidades, hemos tratado de entender por qué era importante resolver el complejo de especies crípticas en Fraterculus, por qué era importante poder decir si las poblaciones de México, Perú, Argentina y Brasil eran o no la misma especie, algo de lo que tiene que ver con la competitividad sexual del macho, por qué me interesa a mí que el macho sea sexualmente competitivo y por qué me interesa a mí entender qué es lo que tiene que comer la hembra para poder producir una buena cantidad de huevos, ¿sí? O sea que lo que estamos tratando nosotros es de encontrar el lenguaje con el que nos vamos a dirigir a nuestra mosca para decirle que no puede entrar a ese campo o que no me puede impedir exportar ese mango o cualquier fruta que esté produciendo. Ahora les voy a pedir que me tengan paciencia un segundito. Bueno, claramente creo que se fue entendiendo a lo largo de la charla. Lo que yo estoy hablando es el resultado de estudios, es el resultado de cosas que se hacen, obviamente, no solamente estudios de investigación, y atrás de cada uno de los estudios de investigación hay siempre muchísima gente. Eso forma parte de una de las grandes satisfacciones que genera la investigación hoy día, que nos impone ser tan multidisciplinaria y abordar tantas áreas. Hemos partido desde la morfometría, la biología molecular, el comportamiento, la química. Claramente no hay una sola persona capaz de abordar todos esos puntos, con lo cual, a modo de ejemplo, simplemente algunos de los colegas con los que he trabajado, y ahora sí nos vamos a pasar a otro PowerPoint donde les voy a mostrar el ejemplo de Argentina, ¿sí? Entonces, la primera diapositiva. Entonces, ahora
simplemente a modo de ejemplo, porque en la primera parte de esta charla, si se le quiere decir, y ya estoy en las 11, ¿están muy cansados o tienen para 10 minutos más? Estamos por 10 minutos más. ¿Tienen fuerza y ganas? Bueno, Sí, bárbaro, sí, buenísimo. Pero 10 nomás, profe. ¿Ah? Pero 10 nomás. No, mentira. Bien, perfecto. De todos modos, igual los power quedan. Lo que quería ahora, básicamente, es como... La primera parte estuvo como muy orientada a técnica del insecto estéril. Y ahora por ahí lo que querría mostrar es un poquito más que esto está en un abanico de varias otras opciones, ¿sí? Entonces, básicamente, bueno, todos ustedes saben, tenemos una producción frutícola importante y diversa en la Argentina y tenemos distintas regiones, ¿sí? O sea, el mensaje acá es, nuestro escenario es heterogéneo en cuanto a la producción. ¿Por qué es heterogéneo en cuanto a la producción? Por las características ambientales de cada una de las áreas, por la cantidad que se produce, la economía que mueve, por el grado de susceptibilidad que va, ¿sí? Entonces, todas estas cosas nosotros las tenemos que tener en cuenta al momento del manejo de una plaga. Como ya mencioné, tenemos 2 especies de moscas de los frutos en Argentina de importancia cuarentenaria, la mosca del Mediterráneo exótica y la mosca sudamericana de la fruta nativa para nuestro país, ¿sí? Las 2 moscas imparten daño y nos restringen en los distintos puestos de comercialización. No de la misma forma, pero sí restringen en los 2. El daño entonces puede ser directo, muchos de ustedes ya deben haber visto, y en los duranos se ve genial cómo nos afecta el gusano comiendo, pero también tenemos daño en cítricos, tenemos daño en prácticamente todos los frutos. E indirecto cuando nos impone medidas, restricciones para la comercialización, nos impide llegar a un determinado mercado o hay un costo adicional de poner un tratamiento cuarentenario para poder entrar en esa zona. ¿Sí? A tal fin, y con el objetivo de poder lograr contribuir a la comercialización, es que se crea el Programa Nacional de Control y Erradicación de Moscas de los Frutos, que tiene aproximadamente ya 30 años andando, y el objetivo era lograr el reconocimiento nacional e internacional de áreas libres, y ahora se está como ampliando ese objetivo y llegar a tener zonas de baja prevalencia, zonas bajo control, ¿sí? Hay lugares donde técnicamente no es viable conseguir un área libre o tendría que pensarse en programas multinacionales, ¿sí? Si nosotros queremos pensar en declarar zona libre Corrientes y Entre Ríos, para la parte de cítricos con moscas del Mediterráneo, claramente tendríamos que trabajar en forma coordinada con Paraguay, Brasil y Uruguay. Es decir, que este programa de moscas, tiene distintas zonas y según las distintas zonas los objetivos que se va a ir proponiendo y los objetivos que ya han ido logrando. Cuando comienza este programa, Patagonia no era zona libre, el sur de Mendoza tampoco lo era y ahora son áreas libres y se certifican como tal periódicamente, ¿sí? Porque no es solo cuestión de llegar a la condición de área libre, sino que es cuestión de sostener el área libre, que muchas veces puede ser más caro que llegar a la condición de área libre. Para eso, las actividades que desarrolla el programa, obviamente tengo que saber qué tengo que hacer una detección a través del monitoreo de adultos y el muestreo de frutos, tengo que delinear estrategias de control, ver qué puedo usar y dónde lo puedo usar, tengo que tener un sistema de protección cuarentenaria que me impida, una vez que una zona está bajo control, con miras a ser zona libre, me impida que reingrese la plaga, y tengo que tener lo que se llama un enfoque de sistemas o sistemas de mitigación de riesgo, y es poder establecer protocolos de producción que minimicen el riesgo de que mi producto, mi fruto, tenga larvas, ¿sí? Hace 15 días hemos tenido una reunión de moscas de los frutos a nivel regional en toda América,
Y cada vez más es importante que todas las partes involucradas en el manejo de plaga y en la comercialización de los productos tengamos en cuenta que no estamos hablando todo el tiempo de fruta limpia, sino que lo que tenemos que hacer es manejar el riesgo, minimizar el riesgo. Estos sistemas de mitigación de riesgo, que seguramente ya algo han visto a lo largo de la materia, son precisamente eso, son protocolos que van a permitir la producción y tener una actividad productiva en una zona con presencia de una plaga o una enfermedad, pero que no imposibilita la comercialización, porque ese protocolo de producción encaró el nivel de plaga y enfermedad de forma tal que lleva a que el riesgo de introducción en el país comprador sea prácticamente nulo. Ese es un concepto muy importante también, porque antes todo se pensaba que era o área libre o la muerte, y no, ahora es área libre, sistema de mitigación de riesgo, áreas de baja prevalencia, y todo eso habilita igual la comercialización con países compradores, que obviamente tienen que ir respaldados con mucha seriedad y responsabilidad, tanto por parte de los productores como por parte de los organismos sanitarios que están certificando ese riesgo. Monitoreo de adultos, dos tipos de trampas, las famosas trampas McPhail y las famosas trampas Jackson, distintos tipos de atrayente que pueden ser atrayentes alimenticios o atrayentes sexuales, esto en el caso en que la especie que yo conozco me permite tener un atrayente sexual. Muestreo de frutos para ver precisamente dónde tengo frutos con larvas y qué nivel de incidencia tengo en la producción y en los lotes productivos. Un manejo integrado, cuando digo proponer estrategias de control que tengan en cuenta todas las opciones, que no nieguen obviamente el control químico, que tengan en cuenta el control biológico, legal, cultural y la técnica del insecto estéril, que fue el foco de la parte primera de la charla, la foto de la planta de cría que tenemos en Mendoza. El control químico se lo puede hacer con cebos tóxicos y se hacen liberaciones aéreas o terrestres, se utilizan distintos productos. En este momento el que está permitido es el Spinosad, aquí para Argentina, y se lo libera con una mezcla de un atrayente alimenticio precisamente para hacer cebos, o sea, manchones dentro de las plantas para no tener que hacer aplicaciones en toda la zona. Después tenemos las estaciones cebo, donde la idea también ahí, y esto se basa en el caso donde en la especie yo tengo un atrayente muy fuerte, que es lo que sucede en muchas bactroceras. Entonces, con pequeñas estaciones que tengan este atrayente con el insecticida, yo logro cubrir un área mucho más grande de la que tendría que cubrir si quisiera llegar con ese insecticida sin un atrayente. Pueden ser de distintos tipos, y cuando ese atrayente es muy fuerte y solamente atrae machos, entro en lo que se llama la técnica de aniquilación del macho, donde no estoy liberando un macho estéril, pero estoy quitando los machos de la población al matar a todos los machos. Esta técnica, si bien es muy efectiva para matar un montón de machos, no necesariamente es tan efectiva para bajar los costos, para bajar el daño en el campo, en el cultivo, porque pocos machos pueden aparear a la totalidad de hembras para que se siga produciendo el daño. O sea que si bien es una técnica que uno en los números ve que mueren un montón de individuos, no se ve necesariamente eso reflejado en una merma en los daños que se producen en el cultivo. Trampeo masivo es otra de las estrategias que cada vez más se está promocionando, esto en especial en lotes pequeños, en lotes que quieren tener producción orgánica, ¿sí? Donde se ubican más o menos, para que se den una idea, unas 100 trampas por hectárea, ¿sí? Nuevamente, el éxito de un trampeo masivo va a venir acompañado de la capacidad atrayente que yo tenga de los atrayentes que esté utilizando en esas trampas. Control biológico se hace básicamente desde dos lados, uno desde el uso de parasitoides, la avispita que tenemos acá es un parasitoide, podemos tener parasitoides de larva, de huevo y de pupa,
normalmente se liberan, o en las plantas de cría de México, aquí en San Juan hay áreas piloto, se libera la Diacasmimorpha longicaudata, que es un parasitoide de larvas. Y si no, otra técnica que se está explorando cada vez más es el uso de hongos entomopatógenos. Esto que ven aquí son hongos, ¿sí?, que se estarían estableciendo sobre los individuos para luego terminar matándolos, y lo que se trata de hacer acá es que el macho estéril salga con un inóculo pequeño y que también no solo transfiera esperma estéril a la hembra, sino que a su vez le transfiera estos hongos para que finalmente la termine matando. El caso de Patagonia, que es el que yo les quería comentar, simplemente para que tengan algunos números, es en 1996 donde se organiza el programa para la región de Patagonia, se establece el monitoreo, se capacita el personal, se establecen los centros de operaciones. Es un programa que va a cubrir 200.000 hectáreas, donde 20.000 son urbanas y 180.000 son rurales. Para que tengan una idea, Patagonia tenía Ceratitis capitata solo en la zona urbana, no tenía daño en cultivo, y aún así se embarca en un proyecto de erradicación de mosca del Mediterráneo. En 1997 es donde se comienzan a hacer las liberaciones de machos estériles, son machos que se criaban en la planta de cría de Mendoza y eran provistos al programa de Patagonia. Hay un costo de más o menos de $2 millones al año, y de 1997 al 2006, es decir, en 9 años, se logra la declaración de zona libre de moscas de los frutos a Patagonia. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí es donde lo único que se hace es que se trabaja en planes de emergencia, ¿sí? Porque reinfestaciones hay, esas reinfestaciones pueden suceder porque entra gente con productos, porque entran productos para comercializar con mosca, y entonces se detectan poblaciones en las trampas, en toda la red de trampeo que se mantiene para precisamente poder identificar dónde hay algún foco. Y una vez que se encuentra un foco, se produce un plan de emergencia que es el que va precisamente a apagar ese foco, ¿sí? Los beneficios, recuérdense que teníamos un costo operativo de 2 millones, es que se permite la entrada a Estados Unidos sin tratamiento cuarentenario de los productos que se producen en Patagonia. Se puede entrar a Estados Unidos por otras vías. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos salir por Chile para que desde ahí salgan los barcos que eventualmente accedan a la costa oeste de Estados Unidos. Esta nueva ruta a través del Pacífico permitió abrir mercados en el Pacífico que antes no se tenían contemplados, ¿sí? Para ir ubicando todos los productos que se producen, recuerdo y no lo olviden, en la zona de Patagonia, que ya es zona libre. O sea que claramente lo que pudimos ver ahí, entonces, es como un manejo integrado de plagas que tuvo como componente muy fuerte la técnica del insecto estéril, permitió el reconocimiento, lograr el reconocimiento por parte de las autoridades internacionales de lo que sería un área libre de plagas. Bueno, me he excedido un poco más de lo que me correspondía. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, si quedó alguna duda, si quieren que repasemos los conceptos importantes que para mí se deberían llevar con la presentación de hoy. Los PowerPoint van a estar, hemos logrado, me parece que no que se grabe la charla, pero yo dispuesta a evacuar cualquier duda si necesitan. Por mi parte está todo bien, profe. Gracias. Bueno, perfecto. Entendida la clase, profe. Muchas gracias. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes y